de hoy, martes 19, última clase. Y bueno, pues iremos terminando los temas que todavía nos falta terminar en algunos casos. Antes de poder desarrollar la clase del día de hoy, siempre vamos a recordarnos lo que hemos hecho la clase anterior, ¿no? Entonces, en la clase anterior ya habíamos terminado lo que era Estado y estábamos viendo ya una parte de lo que es la realidad social. En ese sentido, cuatro preguntas puntuales. La primera, ¿cuál de los órganos que tiene el Poder Judicial es el más importante de todos? ¿Cuál de los órganos que tiene el Poder Judicial es el más importante de todos? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Nadie? Legislativo. Legislativo es órgano del Poder Judicial. A ver, hemos visto cinco órganos jurisdiccionales, tres órganos de gestión y dos órganos de control y de apoyo. ¿Cuál de esos 10 es el más importante de todos? ¿Ah? ¿Cuál de esos 10 es el más importante de todos? ¿Alguien? ¿Nadie? Corte Suprema, profesor. ¿La Corte o la Sala? ¿La Corte o la Sala Plena? ¿Ah? ¿La Corte o la Sala Plena? La sala La plena, Sala profesor. Plena, ¿no? Dice órgano supremo del Poder Judicial. Muy bien, segunda pregunta. Respecto a la población, ¿en cuál de las épocas hubo un decrecimiento poblacional? ¿En cuál de las épocas se redujo la población? ¿Ah? Época colonial. En la época colonial. Muy bien, Frecia. Tercera pregunta. Respecto a los censos, eh, ¿en qué gobierno se hizo el primero y el último censo? ¿O en qué gobiernos, no? ¿En qué gobierno se hizo Andrés, el primero y el último censo? en Andrés de Santo, profesor. No recuerdo. ¿Cómo? Andrés de Santo, ese fue el primero. Andrés de Santa Cruz el primero. Está bien. Y Ya. el último sí está fresco. Ah, Pedro Pablo Kuczynski, Claro, el creo. de Pedro Pablo Kuczynski. Perfecto, sí está bien. Y ligado a esa pregunta, ¿cuántos censos se han hecho en el Perú? ¿Cuántos censos se han hecho en el Perú? 12. 12 censos. Muy bien. Y la última pregunta, como dice, para cerrar la ronda de preguntas, ¿en qué década comienza a darse la migración y de qué manera? ¿En qué década se empieza a dar la migración y de qué manera? Migración interna, profesor, 1950. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿De qué manera? De que, bueno, de las zonas rurales se iban a zonas urbanas. ¿Y algo más? ¿De qué lugar a qué lugar? De los campos a las ciudades. No, ya has dicho eso, algo más. Ay, a ver, me recordaré. Profe, una ¿De pista. dónde a dónde se estaban yendo? Am, Todos los de la costa llegaban a la zona andina y a la selva. ¿Así? ¿O no? no, ¿Cómo no, fue? al revés. De la Ya, zona ¿cómo? andina y de la selva llevaban a la costa. Eso, muy bien. Muy bien, Fresia, muy bien, perfecto. ¿Listo? Ya nos hemos recordado lo que hemos hecho en la clase anterior y ahora vamos a continuar con lo que corresponde a esta parte social para también entrar a la parte internacional, ¿no? Una de las consecuencias o de los efectos de la migración es la cultura chicha, que también se da a partir de 1950. O sea, acuérdate que de 1950 ocurrieron tres cosas en el Perú. Creció la población, migró la población y se da la cultura chicha. Entonces, la cultura chicha es producto de las grandes migraciones provincianas que se dieron desde las zonas andinas selváticas hacia la capital y empezarían a formar barrios, pueblos jóvenes y asentamientos humanos. ¿Qué significaba esto? Que a partir de la cultura chicha, Lima empezaría a cambiar de rostro. Lima actualmente está conformado por el 90% de provincianos.
¿no? El 90% de los que han nacido en Lima son de origen provinciano. Y Lima es la ciudad más diversa y hasta cierto punto la más democrática respecto a lo que era 1950. Claro, ¿no? O sea, si ustedes miran lo que era Lima antes de 1950 y cómo es ahora, Lima aglomera a toda la población peruana, ¿no? En Lima vamos a encontrar huancaínos, pasqueños, loretanos, guanuqueños, iqueños, iquiteños, pucalpinos, piuranos, tumbesinos, tacneños, puneños. O sea, en Lima está de todo. ¿Ve? Entonces, Lima, lo que era 1950, ahora ha cambiado. ¿Ve? Entonces, la aparición de este enorme sector social llamado los provincianos han hecho que a Lima se le denomine de diferentes maneras. Hoy a Lima se le llama Lima la provinciana, el acholamiento de Lima, Lima la chorada y pues Lima la chichera, ¿no? Entonces, hoy Lima tiene ese rostro, el rostro provinciano. ¿Quiénes han hecho Lima? Los provincianos. Ejemplo, Gamarra. ¿Ve? Si ustedes preguntan quiénes son los dueños de Gamarra, y todos sabemos muy bien que los dueños de Gamarra son provincianos. ¿Exactamente de qué lugar? Del departamento de Huancavelica. Los primeros en tener galerías en Gamarra fueron los huancavelicanos, que empezaron con el tema de la costura de prendas folclóricas, y al ver que esto no daba muchos ingresos, entonces optarían por las prendas de vestir, ¿no? Las ropas interiores, luego polos, camisas, vestidos para damas, pantalones jeans, ternos. Y hoy Gamarra, este emporio comercial que lo han hecho los provincianos, es el más importante, no solo de Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Del extranjero vienen a comprar prendas de vestir de Gamarra. Y en Gamarra no venden ya prendas de vestir por unidades, ¿no? Los cuando compran al por mayor, compran por kilos. ¿Ve? Compran por kilos. Entonces, miren ese cambio que han hecho los provincianos pues en la capital. Ahora, ¿qué dimensiones tiene la cultura chicha? Tres dimensiones. Lo primero es lo estético y cultural, que tiene que ver con los colores estridentes, la combinación de comidas y la mezcla de tradiciones y culturas. Cuando habla de los colores estridentes, nos referimos a esto, ¿ve? Estos colores que ustedes están viendo en estas propagandas, que básicamente tienen que ver con los grupos musicales de chicha, ¿dónde se originan estos colores? ¿Ah? ¿Dónde se originan estos colores? ¿Alguien? ¿Dónde se originan estos colores? ¿O dónde hemos visto estos colores que no sea Lima? ¿Ah? ¿Dónde hemos visto esos colores que no sea Lima? ¿Nadie? Estos colores los hemos podido ubicar pues en las zonas andinas. ¿De qué color son las polleras que utilizan las mujeres andinas? ¿De qué color? Colores De estos colores, pues, ¿no? De estos de color colores, ¿no? fosforescentes. Rojo, amarillo, naranja, fucsia, rosado encendido. Entonces, esas mujeres provincianas de las zonas andinas, cuando migran a Lima, ya no optan por seguir vistiéndose con sus polleras, sino optan por vestirse con pantalones, blusas, pero no perder sus colores, su esencia, ¿no? Por eso es que eso es lo estético y cultural. Ahora, ¿qué pasaría si estaríamos en clases presenciales y de repente yo me vengo vestido a clases con un polo verde fosforescente, mi pantalón naranja y mi zapatilla fucsia? ¿Qué pasaría? ¿Sería bien visto o no? Bueno, en gustos y colores no han escrito los autores. Si yo me siento cómodo, no hay ningún problema. Pero para los demás, ¿qué dirían? Qué guachafo, ¿no? Y eso pasa a veces, ¿no? En Lima, la gente provinciana se viste como le da la gana. ¿Ve? Lo que le critiquen o no, un poco nada le interesa, porque al fin y al cabo, si se siente cómodo de esa manera, el resto no importa. Pero estéticamente no sería bien visto. Lo mismo pasa con las comidas, ¿ve? Las comidas que hoy vemos en muchos lugares, los famosos combinados, es parte de la cultura chicha. Por ejemplo, ¿quién no se ha comido alguna vez su delicioso arroz con pollo con su papita a la huancaína acompañada? ¿Han comido o no han comido ustedes así? Rico, ¿no? O quizás en alguna vez aquí en Huánuco, su papita rellena con su ceviche, ¿ve? Pero, profe, ¿esa es cultura de chicha? Sí, pues, la mezcla. Se está mezclando, ¿ve? El ceviche costeño, la papa rellena andina, ¿ve?
Entonces, ahí hay una mezcla. ¿Ok? Y tercer, o lo segundo, la segunda dimensión es lo informal que tiene que ver con el desorden, el pandemonium, que es sinónimo de caos, ¿no? Y que eso lo han generado, pues, o sea, hay que ser claros, lo han generado los provincianos en Lima, ¿no? En Lima los provincianos han hecho cualquier cosa para subsistir y dentro de esa cualquier cosa para subsistir han generado un pandemonio, un desorden, un caos total. ¿Eh? Y por último, la flexibilidad de las normas y los valores, donde vemos pues que no forman a los hijos con valores, con principios. A veces nos damos, nos damos con una ingrata sorpresa que que en los lugares alejados sobre todo de Lima, de las urbes, en los cerros, hay mucha condescendencia en la formación de los hijos. O sea, no son muy estrictos en la formación de sus hijos. Si sus hijos empieza a beber a temprana edad, bueno, no hay problema. Es parte de su juventud. Si su hijo tiene dos, tres, cuatro parejas, bueno, ese es igual al padre, ¿no? Ese es mi cachorro, dicen los padres, ¿no? Igual a mí. Entonces, luego cuando está embarazando a una, a otra, y aparecen nietos tras nietos a reclamar, pues, el cuidado y la manutención del padre que vendría a ser el hijo de la familia, ahí viene el problema, ¿no? No, ese no es mi hijo. Bueno, no, yo cuando he tenido hijos así. Entonces, ahí viene esta dimensión de la flexibilidad de las normas y los valores. Ahora, el término chicha ha tenido dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Los dos surgen a finales del 60. Entonces, la connotación positiva, o sea, cuando se hablaba positivamente del término chicha, se hacía referencia a esa bebida ancestral, autóctona andina. ¿De cuál nos estamos refiriendo? De la chicha de jora. Esa bebida muy rica, ¿ve? Que hemos tenido la oportunidad de consumir o lo seguimos consumiendo, ¿ve? Entonces, cuando se hablaba positivamente del término chicha, no había nada que identificara lo que es peyorativo, lo insignificante, lo improvisado o el pandemonio. Ni tampoco algo que advirtiera la mezcla, el mal gusto o lo que estuviera mal hecho, ¿no? Más por el contrario, teníamos esto. Un ratito, por favor.
Listo, entonces les decía que el tema de la connotación positiva del término chicha se hacía referencia a esa bebida muy rica, ¿no? A esa bebida muy deliciosa como la chicha de jora. Pero también el término chicha ha tenido una connotación negativa, o tiene una connotación negativa, que está relacionado con la aparición de la música chicha, que es a finales del 60, cuando se fusiona el huayno con la cumbia, el huayno andino y la cumbia pues costeña. Si bien es cierto, la cumbia no nace en el Perú, la cumbia es colombiana, pero cuando llega a nuestro país, básicamente se escuchaba en la costa. No había mucha audiencia, digamos, en la zona andina. Pero ¿dónde y en qué momento nacería pues la música chicha? Surge en un ambiente donde había convulsión sociocultural, donde había la fusión de géneros musicales, como ya lo hemos mencionado, pero sobre todo donde había un enfrentamiento entre lo andino y lo costeño, ¿no? En ese momento surge la música chicha y es ahí en donde se empezaría a tener esta, este género musical. Ahora, yo les hago una pregunta antes de decir dónde está la parte negativa. ¿La música chicha es mala o no? ¿Ah? ¿La música chicha es mala o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien? ¿Ah? ¿La música chicha es mala o no? No, la música no es malo. La música no es mala. ¿Dónde está lo malo? Acá. Lo malo de la música chicha y que ha hecho que la sociedad hoy vea con malos ojos es lo que acontecía en el ambiente musical. ¿Cómo así? Los conciertos de música chicha de antes, de ahora y los que vendrán después, ¿terminan bien o terminan mal? ¿Ah? ¿Terminan bien o Termina. terminan mal? Terminan mal, ¿no? Peleas, grescas y lamentablemente a veces con la muerte. Entonces, debido a lo que pasa en los conciertos de música chicha, la sociedad se ha encargado de estigmatizar al quien lo escucha. En otros términos, para la sociedad el que escucha música chicha por todo lo que pasa en los conciertos es delincuente, es gente de mal vivir y por lo tanto es malo. ¿Ve? Por ello está el problema ahí. ¿Ve? Ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, miren lo que ha ocurrido, pues, este, con el tiempo con la música chicha. Ahora, la cultura chicha recoge los trastornos sociales de las nuevas circunstancias que se generaron del 50 en adelante, lo cual ha hecho que la música chicha sea un producto cultural, claro. O sea, yo me atrevería a que la música chicha no solo es un producto cultural, es un producto social. ¿Por qué es un producto social? Porque con el tiempo sigue vigente y sobre todo porque las letras de la música chicha tienen mucho contenido social. O sea, si ustedes escuchan las letras, o sea, no tanto la música, la letra, porque ustedes saben que una canción está compuesta por música y letra, pero si ustedes solo ven las letras o escuchan las letras de las canciones chicha, van a encontrar bastante contenido social, bastante reclamo social. ¿Ve? Por ejemplo, una canción que tiene mucho contenido social y que tiene que ver con los provincianos en Lima es justamente Muchacho Provinciano, ¿no? ¿Ve? La canción que dice, soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para salir a trabajar con mis hermanos. Y eso es lo que el provinciano hace en Lima, ¿no? Y no, eso es lo que el provinciano hace en Lima. Salir muy temprano a trabajar porque si no, ¿de qué subsiste? Entonces, si tú ves las letras, vas a encontrar bastante mensaje. Más allá de la música, ¿no? La música es un poco ruidosa, chillosa, utilizan bastante la guitarra electrónica, el órgano, ¿ve? Y eso pues hace que de repente la música no sea del gusto de nuestros oídos, ¿no? Pero la letra sí. Ahora, sin ser muy comparativos, si tú haces un análisis con la música del momento que es el reggaetón, la música es pegable, ¿no? Ustedes saben que el reggaetón utiliza bastante el tema electrónico, pero la letra, por ejemplo, la letra a veces son las que ni siquiera uno le entiende, le encuentra el sentido, ¿no? A la letra del reggaetón. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ustedes han escuchado este reggaetón que dice, toma más gasolina, dale más gasolina. ¿Han escuchado eso, no? ¿Han escuchado ese reggaetón o no? Sí, profesor. Yo cuando escuché esta canción, yo pensé que era una canción dedicada a los griferos. El grifero es el que vende gasolina, ¿sí o no? O otra canción, y eso creo que ustedes no lo han escuchado cuando nació el reggaetón, cuando decía, ¿no? Revienta el buche, toma, sácale la molleja, toma.
Eso parecería una canción dedicada a los que venden pollo, menudencia, ¿no? Porque una persona no va a tener buche, no tiene molleja, ¿o sí? ¿La persona tiene buche, molleja? No, no, no hay, ¿eh? Ahora, hay reggaetón que tienen letras que con sentido para dedicar a alguien, nadie lo discute, pero la gran mayoría, a veces uno ni siquiera le entiende la hilación, el contenido, ¿no? Pero esa es parte de. Ahora, yo con eso no te estoy diciendo que para mí la mejor música es la chicha y la peor es el reggaetón, no. De los dos vamos a tener géneros musicales interesantes, ¿eh? ¿Sí? De los dos vamos a tener canciones interesantes. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está pues en que en uno tienes, momentos como el reggaetón y en otros tienes bastante historia, ¿no? La chicha tiene bastante historia. ¿Eh? Ahora, si el reggaetón no se hubiese innovado en los últimos años, ¿qué tiempo hubiese desaparecido? Porque tú comparas el reggaetón de antaño, cuando nace, hace más de 25 años atrás, con el reggaetón de ahora, hay una gran diferencia. En cambio, la música chicha no ha tenido que innovar nada. Se sigue utilizando la guitarra electrónica, se sigue utilizando el órgano, se sigue cantando casi sin melodía, ¿no? ¿Ve? Casi sin melodía. Ustedes han escuchado a los cantantes de música chicha, cómo su voz es delgadita, ¿ve? Inclusive tú ves eso, ¿ve? Por eso es que podemos hablar que la música chicha es un producto cultural. ¿Sí? No sé si hubiera alguna pregunta hasta acá. ¿Está quedando claro? Muy bien. El último tema en esta parte es la pobreza. Y la pobreza es una circunstancia económica en donde una persona carece de ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimentación, vivienda, vestimenta y educación. O sea, si tú no tienes recursos para poder cubrir estos aspectos, automáticamente vas a ser considerado pobre. ¿Ve? Vas a ser considerado pobre. Ahora, hay que ser claros, ¿no? Nuestro país ha tenido un crecimiento macro en las últimas décadas, pero no ha sabido disipar la pobreza. ¿Ve? Y esto se debe a que hay una brecha de desigualdad. En consecuencia, el gobierno debe preocuparse por mejorar la calidad de vida de los peruanos, ¿no? O sea, si hay algo que en el Perú no se ha hecho, es sobre todo pues atender la pobreza, como debería ser. O sea, los políticos y las autoridades sobre todo creen que la pobreza se soluciona regalando dinero. Y eso es un gran problema. Y eso es un gran problema. ¿Ve? Ahora bien, ¿por qué se da la pobreza? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Primero, la desigualdad social. ¿Qué es esto? Que un grupo social es excluido al no tener el mismo acceso a los que tienen los recursos que tienen los grupos de poder. Mientras que un grupo tiene todo, otros grupos no tienen nada. ¿Y dónde vamos a ver esta diferencia? Entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Mientras que en las zonas rurales falta mucho, en las zonas urbanas sobra bastante. ¿Ve? ¿Por qué se da esto? Porque las políticas sociales y económicas lamentablemente son deficientes, ¿no? Como vuelvo a repetir, a veces concentramos muchos recursos en las ciudades y dejamos de atender las zonas rurales. ¿Ve? Dejamos de atender las zonas rurales. Ahora, otra de las razones para que haya pobreza es la falta de planificación familiar y el control de la natalidad. Tener hijos que luego no podemos mantenerlos. ¿Eh? Tener hijos que no podemos mantenerlos es un gran problema. Por eso es que acá viene el tema de la planificación y el tema de sobre todo ver con qué recursos vamos a mantener a nuestros hijos, ¿no? A mí sí me da mucha pena los niños. No me dan pena los adultos, así te lo digo. A mí no me dan pena a mí me dan pena los niños. Cuando yo veo, por ejemplo, cuando la persona dice, oye, esa mujer tiene 7 hijos, pobrecita. ¿Por qué pobrecita? ¿Por qué va a ser pobrecita? Yo no le entiendo la pobrecita ahí. Pobrecita los hijos. No, ella no. Ella irresponsable. Ella mala. ¿Por qué? Porque no debería haber traído hijos al mundo para hacerlos padecer. De pobrecita nada. No, que no tenían tele, que nadie les informó sobre eso. Esa es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Que no vengan a decirnos que nosotros tenemos que asumir la irresponsabilidad de ellos con los programas sociales. ¿Mm? Por eso es que lamentablemente en el Perú la pobreza se hereda, pues. La pobreza, chicos, se hereda en el Perú, se hereda en el Perú. Abuelo pobre, hijo pobre, nieto pobre, bisnieto pobre. ¿Cuándo se rompe esa cadena? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo les hago una pregunta.
el que nace en familia pobre está condenado a morirse así, ¿sí o no? No, profesor. No. No, ¿No? no, no, profe. Pero en el Perú, en algunos hogares ocurre eso. Maldicen haber nacido en un hogar sin muchos recursos. Pero ¿qué has hecho tú para mejorar esa situación? ¿Qué has hecho tú? Y siempre ponen de excusa esto. ¿Ah? ¿Por qué no eres profesional? Porque soy pobre. ¿Por qué no haces? Porque soy pobre. ¿Por qué no has hecho? Porque soy pobre. Porque soy pobre y porque soy pobre y porque soy pobre. Por eso la pobreza no solo tiene que ver con recursos, también hay pobreza mental. También hay pobreza mental. Aquella pobreza que hace que la persona sea conformista, sea quedada, lo que genera pues que tengamos este tipo de problemas. Ahora, en cuanto a cómo yo puedo saber que una familia es pobre o no, de dos maneras. Existe la pobreza monetaria y existe la pobreza no monetaria. La monetaria es cuando hay una insuficiencia de recursos monetarios que hace que no se pueda adquirir una canasta de consumo mínimo aceptada socialmente. ¿Cuánto es la canasta de consumo mínimo aceptado socialmente? Dependiendo de la zona donde tú vives. Si vives en la zona selvática andina, 1.200 a 1.500 soles. Y si vives en la costa, de 1.500 a 1.800 soles. Entonces, en ese rango tú debes tener ingresos para cubrir tu canasta de consumo mínima aceptada socialmente. Pero a veces no tenemos, entonces, para ello se elige un indicador. ¿Cuál es? El gasto per cápita igual al ingreso mensual. Si tú gastas al mes en tus atenciones, salud, educación, vivienda, vestimenta, alimentación, 800 soles, por lo tanto, mínimamente tus ingresos mensuales tienen que ser 800 soles. ¿Eh? 800 soles. Si gastas 800, tus ingresos tienen que ser 800. Pero si tú gastas 1.000 y tus ingresos son 500, ahí hay un gran problema. Entonces, hay que vas a tener déficit. Y al haber déficit, no todo vas a poder cubrir. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a ver la pobreza monetaria? Los parámetros de lo socialmente aceptado. Nosotros tenemos dos tipos de pobreza para medir. Uno es la pobreza total y el otro es la pobreza extrema. La pobreza total se mide con la canasta básica de consumo. Cuando no tenemos dinero, cuando nuestros ingresos no nos ayudan a cubrir los gastos que te genera la canasta básica de consumo. Mientras que la pobreza extrema es cuando no tenemos ingresos que nos puedan ayudar a cubrir ni siquiera la alimentación. Por eso es CBA, canasta básica alimentaria. ¿Ve? Entonces, ¿para qué sirve este indicador? Para ver que una persona o una familia sin tener recursos puede ser considerado pobre. Por otro lado, tenemos la pobreza no monetaria. Y acá ya no tenemos que ver recursos. Acá tenemos que ver características que tienen las personas o los hogares. Para ello se utilizan tres indicadores. El IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es una fórmula matemática que utilizan datos de lo que es la esperanza de vida al nacer, lo que es la tasa de educación y lo que es el ingreso per cápita. Luego tenemos las necesidades básicas insatisfechas, pero sobre todo, lo que nos va a ayudar a ver que una familia es pobre o no sin ver sus recursos son las condiciones de vida de los hogares. Aquel hogar, escuchen bien la pregunta, aquel hogar que no tiene agua potable, no tiene sistema de desagüe, sus necesidades lo hacen al aire libre, y mucho menos energía eléctrica se alumbran con vela, ¿yo puedo considerar que es pobre, sí o no? ¿Se podría considerar que es pobre, sí o no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. sí se puede considerar. ¿Eh? Sí se puede considerar. Por eso, existe, existe indicadores que tiene la pobreza. ¿Eh? La monetaria y la no monetaria. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pobreza que normalmente se presentan? Tenemos la total y la extrema, que ya lo estábamos hablando en la monetaria, ¿no? La pobreza total son aquellos hogares cuyo gasto total per cápita es menor a la canasta básica de consumo, con lo que les decía, ¿no? Nuestra canasta básica de consumo dice que nosotros deberíamos tener ingresos 1.000 soles, pero solo yo, o yo gasto 1.500. Entonces hay problemas de pobreza. ¿Cuánto es el porcentaje de peruanos o de familias peruanas que están dentro de la pobreza total? Muy alto, 27%. ¿Ve? Para el 2020 esto ha crecido, porque hasta antes del 2020 era 17. Ha subido 10 puntos casi el tema de la pobreza. Muchas personas han pasado esa línea, de tener recursos a no tener recursos. Por otro lado, tenemos la pobreza extrema, que en donde los hogares tienen ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de la canasta básica alimentaria.
Cuando no hay plata ni siquiera para comer, es ahí en donde las familias van a ser consideradas pobres extremos. ¿Y cuánto es el porcentaje de peruanos o de familias peruanas que están en esta situación? 6.3%, perdón. Que hablando en datos reales, si ustedes sacan 6.3% de 33 millones de personas que somos aproximadamente, estamos hablando un poco más de 2 millones. Un poco más de 2 millones de peruanos, aunque suene un poco irónico, se mueren de hambre. Yo pensaba que esto era una, no sé, una frase un poco subjetiva, ¿no? Casi no real, pero viendo la situación y sobre todo conociendo muchos lugares de nuestro país, puedo determinar que eso es cierto, que eso es cierto, ¿ve? Yo puedo determinar que eso sí es cierto, ¿ve? Que sobre todo vemos un tema de la situación caótica que viven algunos peruanos, ¿ve? Y cuando digo que se mueren de hambre, no es porque el hambre los mata, sino porque se mueren debido a que sobre todo no alimentarse bien va a conllevar a que se enfermen de muchas cosas. Y al enfermarse de muchas cosas van a terminar muriéndose, ¿sí? Van a terminar muriendo. Y esa es una pena, ¿no? ¿Ve? Sobre todo, ¿quiénes son los que se afectan acá? Son los niños. ¿Qué es lo que deberíamos, o antes, cómo ha cambiado la situación de la pobreza en los últimos años, justamente con pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, en el 2019, la ciudad más pobre del Perú era Ayacucho, ¿ve? Ayacucho, con un poco más del 37, 38%, Ayacucho. La segunda ciudad más pobre del Perú era Cajamarca, con también un poco por ahí, ¿no? 37, 36%. Pero ha cambiado la situación. Huancavelica era en el 2019 la tercera más pobre, pero para el 2020 con pandemia se ha convertido en la más pobre del Perú. 47.7% de huancavelicanos son pobres, son pobres. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Ayacucho ha dejado de ser la primera, ahora es la segunda, ha bajado. Pasco era la séptima, ahora es la tercera. Y Huánuco, que era la octava, ahora es la cuarta. Profe, la pobreza en Huánuco ha crecido, sí, bastante. ¿Ve? Huánuco, por ejemplo, si hacemos una línea, a ver, para poder más o menos hacer una comparación acá. A ver, otro color para que se pueda notar. Acá está, ¿ve? De Huánuco, la pobreza en el 2019 era esto. Miren, ¿ah? De Huánuco en el 2019 la pobreza era esto. 27.5. Ahora, para el 2020, ha subido a 42, o sea, 15 puntos ha subido la pobreza. 15 puntos. O sea, eso no es poco, pues, o sea, de cada 100 personas, ¿ve? De cada 100 personas, pobres eran 28 hasta el 2019 en Huánuco. Pero para el 2020, de esas 100 personas, los 28 han incrementado 15 más. 15 más. Ya, entonces, hay cosas que acá merecen, merecen criticar, ¿no? O sea, nadie discute que la pandemia ha afectado tremendamente la economía del Perú, del mundo y de todos los lugares. Pero, ¿qué hemos hecho para poder tratar de contrarrestar esto? Estos datos, chicos, es el mejor reflejo de que los bonos que han dado el gobierno de Vizcarra y otros gobiernos no han dado resultados. ¿Por qué no han dado resultados? Porque en el Perú regalar dinero nunca, nunca, nunca ha sido la solución a este gran problema que es la pobreza, ¿no? Por eso es que estamos mal. Por eso es que estamos mal. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a lo que es los índices de pobreza en la ciudad. Ahora, antes que no se nos olvide, ¿cuál es el departamento menos pobre? Ica. Ica es el departamento menos pobre. Pero ha crecido también, ¿ve? Si ustedes se dan cuenta, Ica tenía casi 3% de pobreza. Con la pandemia ha subido a casi 8.5, 9, ¿no? ¿Ve? Entonces, por ese lado también hay que ver, ¿no? ¿Correcto? Entonces, los datos, si lo leemos nada más, son datos fríos, ¿no? Yo ya les he manifestado que los datos estadísticos son para interpretar, ¿ve? Son para interpretar. Yo si digo, ¿no? Huancavelica 47.7, Ayacucho, ¿qué gano? Nada. Pero si lo analizo y hago la comparación que tenemos, vamos a lograr una interpretación un poco más profunda. Ahora, estos datos, ¿quién nos da? El INEI y el ENAJO. ¿Saben qué significa ENAJO?
¿Saben qué significa el ENAHO? La encuesta nacional de hogares. ¿Ve? La encuesta nacional de hogares. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a las ciudades más pobres. ¿Qué deberíamos hacer para luchar contra la pobreza? Más trabajo. No hay nada más. Profe, ¿se podría generar trabajo en el Perú? En el Perú, si quisiera ser, fácilmente podríamos llegar a ser potencia. ¿Sabes por qué? Porque lo que nosotros nos sobra son recursos naturales. ¿Ve? Nosotros, como dice, hasta para regalar tenemos recursos. Pero ¿cuál es el problema? Que solo somos exportadores de materia prima, más no somos transformadores. O sea, para que me puedas entender. Este es un cerro, ya, este es un cerro. Y acá hay oro, plata, cobre, zinc, hierro. Acá tenemos minerales. ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos, picamos, sacamos el oro, sacamos la plata. Lo bonito lo limpiamos de todos los residuos. Pero ese oro, esa plata no se transforma acá. Ese oro, esa plata nos compran los chinos, los japoneses, los norteamericanos. Y luego, ¿cómo nos los devuelven? Así. Así nos devuelven. Profe, los celulares tienen oro y plata, claro. Si no, ¿por qué creen que son resistentes? Esa plaquita, las plaquitas verdecitas que tienen todos los electrodomésticos y los celulares, con mayor razón, están hechos de oro, plata, cobre. El cobre es transmisor de energía. Entonces, ¿dónde está la crítica? Pese a que nosotros somos dueños de la materia prima para este aparato, pese a que nosotros somos dueños de esta materia prima, encima cuando compramos, ¿a cuánto nos venden? ¿A precio barato por ser dueños de la materia prima que tiene este producto o precio caro? A precio caro, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del por qué no podemos generar empleo. Deberíamos hacerlo. Otro aspecto para reducir la pobreza, reducir la tasa de analfabetismo y la desnutrición, que dicho sea de paso, son dos aspectos que no permiten desarrollar a los países, ¿no? Mientras que no haya una buena inversión educativa y por ende siga creciendo el analfabetismo y de la misma manera la desnutrición, va a haber problemas. Yo les hago una pregunta. Ustedes que son del área 1, que quieren ser médicos, enfermeros, odontólogos, obstetras, pregunto, ¿cómo se mide la desnutrición? ¿Cómo yo podría saber que una persona es desnutrida? ¿Ah? ¿Cómo? Y eso tiene que ver con el tema de la salud. ¿Ah? Por la hemoglobina, profesor. El índice Ya, de ¿y hemoglobina. qué te arroja? ¿Qué te arroja la hemoglobina y el índice de masa? Mm, El índice de masa arroja el peso corporal en que está la persona. Si su peso es Ya, inferior a a la talla, es decir, que hay tiene parámetros, ¿no? ajá, Hay parámetros, ¿no? Te dicen, ¿no? Mides tanto, debes pesar tanto. Ya, cuando tú no estás dentro de los parámetros, sobre todo en menor peso, puede haber problemas de desnutrición. Y la hemoglobina, ¿qué te ayuda? la hemoglobina es más que todo para la nutrición, profesor. Si sufre de ¿Qué te anemia, ayuda? Exactamente, ¿no? Y persona que sufre de anemia puede tener problemas de nutrición, ¿no? Por ejemplo, una persona anémica le da una gripe y lo puede matar, ¿no? ¿Ve? Lo puede matar. ¿Te das cuenta? Entonces, por ese lado, se tiene que ver estos temas. ¿Qué más? Elevar el servicio de salud. Pero es uno de los, yo me atrevería a decir que es uno de los pocos países en donde su sistema de salud es fragmentado, ¿no? Por un lado tiene seguro de salud y por otro lado tiene hospitales del MINSA. Y los dos tienen ventajas y desventajas. Los dos. No sé quién fue el que quiso unificar el sistema de salud. Yo creo que debería ser, ¿no? Yo pienso que debería darse. Este es el problema. Mira, yo soy sociólogo de carrera y tengo muchos colegas que trabajan en estos programas. Yo les digo de frente, o sea, yo no tengo pelos en la lengua. Para mí, los programas sociales vuelven ocioso, vago a la persona. Así te lo digo. Y me hago cargo de mis palabras. ¿Ah? Mientras que sigamos teniendo programas sociales asistencialistas, la pobreza va a seguir existiendo. Porque la gente pobre va a decir, como yo soy pobrecito, tengo 7 hijos y no sé cómo mantener, el Estado me tiene que apoyar con vaso de leche, con juntos, con pensión 65, con Caliwarma, con Cunamás, beca 18. ¿Y qué haces tú? Nada, porque sabes que el Estado te va a apoyar. ¿Ve? Hay familias que reciben hasta 5 programas sociales, 5, y nunca dejan de ser pobres. Nunca dejan de ser pobres.
Por eso es que cuando a mí me dicen, hablas tanto, mis colegas, ¿no? Criticas tanto los programas, ¿cuál es la solución? Los programas sociales tienen que ser productivos, no pueden seguir siendo asistenciales. Allá encuentro a una familia pobre, porque así se determina su evaluación. Encuentro una familia pobre. Tienes al papá, a la mamá y 6 hijos en estado siendo menores de edad. Listo. Usted, señor, y usted, señora, van a trabajar ahora. Yo les voy a trabajar. A ti vas a ir a trabajar en hacer carreteras. Te voy a pagar 1.500 soles. Ya 2.000 te voy a pagar. Pero yo esa plata tengo que supervisar en qué gastas. Si tú, por el trabajo que yo te estoy dando por ser pobre, 2.000 soles, no has ayudado en los próximos 2 o 3 meses a mejorar la calidad de vida de tus hijos, entonces ¿para qué estás trabajando ahí? Si tú los 2.000 soles lo vas a gastar en borrachera, lo vas a gastar en mujeres, lo vas a gastar en ropa, entonces sigues siendo pobre. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Proyectos productivos. Usted, señora, con sus vecinas, que también están en la misma condición, pasa a producir la tierra. Porque acá no vayan a pensar que solo el varón tiene que trabajar, acá usted también va a tener que trabajar. Vas a producir papas, camotes, frutas. Una vez que tú produzcas en un determinado tiempo, yo como Estado te voy a comprar el producto. Yo como Estado te voy a pagar por lo que tú estás produciendo. Pero yo te he ayudado con semillas, con capacitación, con tecnificación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo programas sociales, asistenciales o productivos. ¿Mm? Productivos, profesor. Productivos. Pero cuando tú propones estos, hasta los políticos se sorprenden y dicen, no, ¿cuánta gente, así te lo digo, ahora en campaña, utiliza la pobreza para captar votos? ¿Cuántos? Regalan arroz, azúcar, fideos, aceite, leche, huevos. ¿Ve? La ¿Cuántos? mayoría, profesor. ¿Mm? Entonces, por eso es que a veces en campaña política la pobreza es el caballito de batalla, ¿no? Es el que te va a permitir ser autoridad. Entonces, por eso yo digo, ¿no? Si el candidato te está regalando algo para que votes por él, imagínate cuando llegue al poder. ¿Qué es lo que va a hacer con todos tus recursos? ¿Qué más? La austeridad económica. No se debe malgastar el dinero, pues. Miren, yo les cuento, ve, un caso. Había un lugar que no tenía servicio de agua y de desagüe y tampoco tenía pistas y veredas. O sea, miren, para que se den cuenta a veces cómo se malgasta el dinero. La autoridad gestiona recursos, ¿ya? Y sin ser ingenieros, ¿cuál debería ser la primera actividad, la primera obra en realizarse? ¿Agua, desagüe o en todo caso pistas y veredas? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Agua y desagüe, profesor. Claro. Pero ¿qué pasó en este lugar? Hicieron primero pistas y veredas. Y cuando salió el presupuesto del agua y del desagüe, ¿qué tuvieron que hacer? Pum, pum, pum. Con- Romper la pista y Romper la todo. vereda. ¿Por qué? Porque no había sistema. Entonces, ¿se malgasta el dinero ahí o no? Bastante, ¿no? La reducción del sueldo de los funcionarios. Nadie dice que de acuerdo a lo que tú estudies y lo que tú te formas, tienes que ganar tu sueldo. Pero no es posible que el sueldo mínimo sea 1.020 soles y el sueldo del director de Petroperú sea 50.000 soles, pues. O sea, está bien que haya diferencia en sueldos, nadie lo discute. Yo no voy a ganar con alguien que no tiene la misma preparación profesional que yo. O sea, es ilógico pensar de esa manera, pero tampoco es correcto ver esta gran brecha, ¿no? Hay una brecha de salarios, ¿ve? Una diferencia, pero tremenda en sueldos, ¿ve? Sobre todo con los que no hacen nada y están sentados ahí en el Parlamento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los congresistas. Los Los congresistas. congresistas. Miren, para ser ministro te piden más de 25 años, peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. ¿Saben cuánto gana un ministro de Estado? 33.000 soles. 33.000 soles. Profe, y carrera no dice la Constitución. ¿Por qué? Porque el cargo de ministro es un cargo de confianza que el presidente designa. Cuando han revisado algunos ministros qué cosa eran de profesión, a las justas estudiantes, a las justas bachiller. Pero tú cuando postulas a un trabajo, ¿qué te piden? Experiencia.
laboral, maestría, doctorado, ¿sí o no? Postulan, por ejemplo, a un puesto en la entidad, ya un poco más ya piden que seas de la NASA. Ustedes, por ejemplo, cuando sean profesionales de la salud, cuando puedan trabajar en una entidad del Estado, hospital, seguro o una clínica privada, ¿qué le van a pedir? Mínimo que seas titulado, mínimo que seas titulado, que hayas cumplido con tu internado, tu serum, si no me equivoco. Pero para ser ministro, estudiando nomás medicina, no sé, en el octavo, noveno siglo, si eres amigo del presidente, te van a nombrar. ¿Cuánto vas a ganar? 33.000 soles. Por eso es que se tienen que reducir los sueldos. Y la creación de un aporte minero eficiente. Ese es un tema que a veces da ganas y no da ganas de hablar. ¿Sabes por qué? Porque cuando se habla de la minería, muchos creen que uno critica y por lo tanto es antiminero. Si nosotros no tuviéramos minería, chicos, automáticamente no tendríamos recursos. La minería es necesaria porque es la principal actividad económica de nuestro país. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el canon minero que nos pagan las empresas mineras es irrisorio. Aparte de eso, contaminan. Entonces, cuando a mí me ha tocado opinar, cuando estaba en la maestría sobre la actividad minera en el Perú, algunos colegas de la maestría que eran economistas, que eran contadores, decían, ah, es segurito antiminero. A todito los sociólogos son antimineros. Y no es que seamos antimineros, sino lo que queremos que es que haya minería, pero con responsabilidad social. O sea, explota el mineral, reduce la contaminación, pero genérale desarrollo. ¿Alguien de Cerro de Pasco acá? ¿Alguien de Cerro de Pasco acá? ¿Alguien? Ya. Si no hay nadie, no hay problema. Cerro de Pasco, a causa de la minería, está desapareciendo. Cerro de Pasco, a causa de la minería, está desapareciendo. Huancavelica, ahorita hemos visto. Huancavelica tiene el centro minero más grande de cobre que posee el Perú. Se llama Cobriza. ¿Y Huancavelica qué cosa es? La ciudad, la ciudad más pobre del Perú. Cajamarca también está entre los más pobres. Y Cajamarca tiene el centro minero más grande de América. Se llama Yanacocha, produce oro. Ancash, sin ir muy lejos, tiene el centro minero polimetálico más grande de todo el mundo. Todo un cerro es la minera, antamina. Todo un cerro. Entonces, o sea, el tema no está en que uno tiene que decir, no, ¿sabes qué? Que se vaya a la minería. No, el tema está en que generen desarrollo. Cerro de Pasco, por toda la actividad minera que posee, fácilmente debería tener la mejor universidad del centro del país. Pero ¿por qué los jóvenes de Cerro de Pasco vienen a estudiar a Huánuco? Porque su universidad es buena. ¿Mm? Ancash, con toda la plata que le genera Antamina, debería ser casi similar a Lima. Casi igual a Lima debe ser Ancash, en todo su departamento. Huaraz, Chimbote, Caras, ¿cómo se llama este lugar? Conchucos. ¿Pero lo es? No lo es. Entonces, ahí viene el gran problema. ¿Sí? Ya, ahí viene el gran problema. Entonces, esperemos, esperemos que el tema de la minería genere desarrollo y que todos, pues, puedan ser partes de este recurso, ¿no? A veces solo vemos los que se benefician son las empresas, las grandes empresas. En cuanto a los ministerios que se destina para la lucha contra la pobreza, tenemos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para justamente ver que no haya explotación laboral y que se generen más puestos de trabajo formales. Una cosa es que haya trabajo formal y otra cosa es el trabajo informal. Por ejemplo, cuando te dicen que se debe generar más puestos de trabajo, es que el trabajador, propiamente dicho, tenga pues todos sus beneficios laborales, ¿no? Tenga todos sus beneficios laborales. Tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchos creen que este ministerio está solo para la mujer y no es así. Este ministerio también está para atender a las personas consideradas población vulnerable, como los ancianos y los niños en situación de riesgo. Ni qué decir con el tema educativo, que se necesita mayor inversión, la salud de la misma manera, pero sobre todo el último ministerio que se ha creado para este trabajo es el desarrollo, para este problema, perdón, es el de desarrollo e inclusión social, que simplemente se le conoce como MIDIS, ¿no? Creado en el año 2011 durante el gobierno de Yantumala y que ha sido pues para que administre los programas sociales.
Pero con el tiempo vemos que eso no se ha cumplido, ¿no? No se ha cumplido. ¿Qué nada contra la pobreza? Más tuberculosis, una enfermedad altamente contagiosa por las malas condiciones de alimentación y sobre todo de habitabilidad, la difusión de enfermedades por las malas condiciones de salubridad. Y acá juega un papel importante pues el sistema de agua y de desagüe, ¿no? Hogares que no tienen estos dos servicios, es muy probable que tengan enfermedades gastrointestinales, ¿no? ¿Ve? Volverá el terrorismo. ¿Ve? ¿Por qué apareció el terrorismo? Por olvido del Estado. ¿En qué lugares? Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Huancavelica, Cajamarca y Ancash. ¿Ve? ¿Cuál fue el primer acto terrorista? Fue el asesinato de 8 periodistas en la comunidad de Lucanamarca. Y posterior a ello, los senderistas matarían a más de 40 campesinos en la comunidad de Uchuracay. ¿Ve? Ahí comienza el terrorismo, en Ayacucho. No se le combatió en sus inicios y luego por más de 20 años nos hizo daño, ¿no? En la época del 90, al menos a los que tenemos un poco más de 30 años, vivir en esa época era muy triste, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño cómo se iba la luz en Huánuco, ¿no? Se iba, en la noche estábamos y ¡boom! Se iba la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los senderistas querían meter miedo a la población si es que no compartían sus ideologías o sus objetivos. ¿Y por qué se iba la luz? Porque volaban las torres de alta tensión. Luego, cuando ibas por las carreteras en lugares alejados, de pronto encontrabas muertos en las carreteras, con sus cartones que decían, así mueren los soplones, o así mueren tales personas. O sea, fueron épocas tristes. Sus padres, me imagino que en algún momento les habrán contado. Y eso se dio por el olvido del Estado, ¿no? ¿Qué pasó en Ayacucho? ¿Qué pasó en Apurímac? No tenían presencia del Estado, no había colegios, hospitales, no había nada. Entonces llegó un grupo armado que hablaba bonito y que convenció a la gente. Y así empezaron a hacer el terrorismo. ¿Eh? Entonces, si no hacemos nada contra la pobreza, volverá pues el terrorismo. Por eso Napoleón Bonaparte dejaba una frase, ¿no? El que no conoce su historia, ¿qué más? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Mm? La desnutrición crecerá, la delincuencia de la misma manera, la esperanza de vida se reduce, pero lo más triste y lo más penoso, y eso es lo que a uno siempre lo toca, es la mortalidad infantil. Que los niños se mueran antes de los 5 años porque les ha tocado tener padres irresponsables sin ver los recursos económicos, de verdad que da mucha pena. No porque yo lo haya vivido, no porque me ha tocado venir de familia de escasos recursos, pero sí por lo que he visto. Eh, Antes de dedicarme a la docencia, eh, yo estaba trabajando en otras instituciones que tenían que ver justamente con este tema, contra la lucha contra la pobreza. Y cuando me tocó llegar a lugares alejados de Huánuco, tanto en la zona andina como en la zona selvática, de verdad hasta daba ganas de llorar. Daba ganas de llorar ver a los niños, por ejemplo, muy pequeños, en zonas andinas huanuqueñas, que tengan el pie reventado por el frío, ensangrentado por el frío, lleno de heridas. ¿Ya? Mientras que tú te das el lujo de cambiar zapatilla, inclusive cada fin de mes, hay mucha gente que tiene que andar descalzas en condiciones climáticas totalmente desfavorables, ¿no? O sea, de verdad, a mí sí me da mucha pena. Y si de repente en esa época hubiésemos tenido recursos, ténganlo por seguro que deberíamos haber ayudado. Pero en esa época éramos trabajadores y no ganábamos mucho dinero. Ahora no debería contarles, porque estas cosas uno lo hace en silencio, pero ahora lo poco que tenemos tratamos de compartirlo. Sobre todo en esa fecha que de verdad toca, ¿no? La Navidad. La Navidad toca. Eh, Antes, cuando era niño, a mí me gustaba la Navidad porque me gustaba reventar cohetes. Ahora me pongo a pensar en que mientras uno puede tener en su mesa una taza de chocolate, un trozo de panetón o quizás una buena cena, ¿cuántos niños de escasos recursos tienen que acostarse antes de las 12 porque no hay nada que comer? ¿Mm? Eso es lo que a uno siempre le va a hacer pensar. De repente uno de niño no lo vea de esa manera, pero ahora en el papel que estamos de adulto y ahora de padre siempre, ¿no? Por eso, como decimos, mientras uno haga las cosas bien
y sobre todo sea una persona que labore, Dios nos bendice bastante, ¿no? Pero, como le vuelvo a repetir, a veces la irresponsabilidad te genera eso. Hay mucha irresponsabilidad de las parejas que sobre todo tienen hijos que luego no lo van a poder mantener. Y ahí viene el tema de la mortalidad infantil. ¿Ve? Entonces, con eso estaríamos terminando esta parte. No sé si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Sí, profesor. Dame un ratito, por favor, ¿ya? En cuanto a la realidad internacional, eh, vamos a ver dos temas, lo que es la globalización y la política de integración internacional. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la globalización? Como el nombre de mundialización, internacionalización, ¿no? Entonces, ¿qué trata de describir la globalización? Trata de describir que hoy somos una sociedad planetaria y que va más allá de las fronteras, de las barreras arancelarias, de las diferencias étnicas, de los credos religiosos, de la ideología política y de las condiciones socioeconómicas y culturales. Entonces, cuando hablamos de la globalización, hablamos que hoy el mundo está integrado. La pregunta es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el mundo se empezó a globalizar? Le voy a dar alternativas. Desde que aparece el Internet, desde la primera revolución industrial, desde los grandes descubrimientos, o simplemente no sabemos. Pero lo que estamos integrados, estamos integrados. A ver, ¿desde cuándo el mundo está globalizado? ¿Alguien? ¿Nadie? No hay en sí una, digamos, un análisis de cuándo el mundo está globalizado. Lo que sí, a mi humilde punto de vista, yo puedo decir que el mundo comienza a globalizarse desde los grandes descubrimientos. Porque con eso ya la gente de un lugar llegaba a otro lugar y empezaba a imponer algunas cosas que en algunos lugares lo aceptaban, esa imposición, y otros no. Pero al fin y al cabo se daba este proceso. Ahora, ¿cuál es el concepto más cercano a la globalización? Que es el proceso de acelerada integración mundial en el aspecto económico, productivo, comercial, financiero, tecnológico, informativo y las corrientes culturales políticas. Entonces, el mundo se ha integrado en estos 7 aspectos. ¿Hay interés por la globalización? Sí, porque nos ha generado problemas y porque nos ha traído progresos, ¿no? ¿Qué problemas nos ha traído la globalización? Muchas empresas han cerrado, ese cierre ha traído desempleo y el desempleo hace que las personas vivan angustiados económica y socialmente, pues, ¿no? Profe, ¿y por qué las empresas han cerrado? Porque como vivimos un mundo globalizado, hoy se pide calidad, pero también cantidad. Y aquella empresa que no tiene estos dos aspectos para poder dar al mundo, simplemente nadie le compra. Y si nadie te compra, tienes que cerrar y todo lo demás. Por otro lado, ¿por qué existe este interés por la globalización? Porque nos ha traído progreso. Gracias a la globalización tenemos acceso rápido y masivo a nuevos y mejores bienes de producción y de consumo. Ejemplo, este de acá. Los celulares, en el caso de nosotros, ¿son hechos en el Perú, sí o no? ¿Son hechos en el Perú, sí o no? No, profesor. Ninguno. No, profesor. Pero No, gracias a la globalización, desde China, yo tengo este celular. Ah, profe, ¿usted es un celular chino? Sí, marca Huawei. Acá inclusive está la ciudad donde ha sido hecho. Dice Shenzhen. ¿Ve? En esta ciudad está la fábrica de Huawei, en los chinos.
Desde Shenzhen ha llegado a mi querido Huánuco y hoy lo tengo a la mano. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque vivimos un mundo globalizado, ¿no? Porque vivimos un mundo globalizado. ¿Cuáles son los límites, los problemas y las perspectivas que tiene la globalización? Límites, la falta de una estructura física e ideológica, ¿no? En el tema físico, el espacio. El mundo está tan globalizado que ya no da para más. Ya no da para más. Y eso va acompañado de los recursos naturales. Los recursos también han empezado a escasearse, ¿no? Segundo, la limitación ideológica, recelos y desconfianzas generados por un mundo globalizado. Sobre todo, ¿por qué recelos? Por los países, por las potencias mundiales, ¿no? Ellos quieren tener la hegemonía del mundo y hacen que vulneren los derechos de otros países. Miren lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania. Miren lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania. ¿Ve? En cuanto a los problemas, ¿qué problemas nos trae la globalización? La globalización, ya hemos hablado del empleo, ¿no? El desempleo abierto crece, la precarización de los empleos, explotación laboral, pero sobre todo el desempleo masivo, que afecta a los países europeos por las ventajas competitivas o menores costos de los países asiáticos. En esta parte yo siempre hago el ejemplo de qué, del reloj. ¿Cuál es la mejor marca de relojes que hay en el mundo? ¿Cuál es la mejor marca de reloj? Ese reloj que te cuesta el más baratito, $1000. El más caro te cuesta como $50.000. De diamantes y oro, no sé qué más. Los Rolex. ¿De dónde son los Rolex? De Suiza. ¿Eh? Ese reloj no funciona a pilas, ese funciona a cuerda. Yo en la mano tengo un smartwatch de China, Huawei. Ha costado para la economía peruana un poco caro, ¿no? 500 soles más o menos. Pero yo les hago la pregunta. Suponiendo que en mi mano derecha tengo un Rolex suizo y en la mano izquierda tengo el Huawei. ¿La hora va a seguir siendo la misma o no? ¿O va a cambiar? Es la No misma. sé. Es la misma. Entonces, ¿para qué yo me compraría un Rolex suizo? Por vanidad. Por vanidad. Más no por necesidad. Lo mismo pasa en los autos. Si tú sales a la calle, ves el parque automotor en Huánuco, la mayoría de autos son chinos, japoneses, ¿no? Tienes Hyundai, Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi, Suzuki. Tú ves en Huánuco, circulando por nuestras lindas calles, un Ferrari. ¿Ves Ferrari o no? O de repente un Lamborghini. ¿Ven en Huánuco eso o no? O en las ciudades de repente donde pudieran estar. Lima creo que sí hay. ¿Y quiénes son los que utilizan? Los jugadores de fútbol. Los buenos pagados. ¿Ve? Pero Huánuco no tiene esta realidad para estos carros, ¿no? Si yo en Huánuco tendría mi Lamborghini, yo ese carro lo cuidaría mañana, yo no dormiría, ¿no? Ni en la cochera ese carro estaría seguro, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué la gente ha preferido producto asiático y no producto europeo? Porque el producto asiático te satisface rápidamente tu necesidad. Todos sabemos que el producto asiático no dura mucho, pero lo que queremos no es tanto que dure, lo que queremos es satisfacer nuestra necesidad. ¿Ve? ¿Qué perspectivas tiene la globalización? Integrar plenamente la economía mundial. ¿Qué es lo que no ha hecho? No se ha hecho eso. Hoy el neoliberalismo es el modelo económico que se utiliza en el mundo. Pero ¿cuál es el problema que nos ha traído el neoliberalismo? Los monopolios. Entonces, cuando hay monopolios, simplemente uno produce y uno vende. Ejemplo, ¿cuál es la empresa multinacional que te maneja el monopolio de las bebidas no alcohólicas, las gaseosas? ¿Cuál es la empresa? La Coca-Cola. Tú consumes Coca-Cola, la misma, la gaseosa Coca-Cola, estás consumiendo a una empresa que se llama la Company Coca-Cola. Tú tomas Inca-Cola, le estás consumiendo a la Company Coca-Cola. Consumes Fanta, de la misma manera. Consumes 7-Up, de la misma manera. Entonces, las gaseosas más consumidas dependen de una sola empresa. Entonces, ¿quién es la única que se enriquece y gana? Solo eso. Por eso dice, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Se espera que el Internet, que hoy es el medio hoy de comunicación y de compra más utilizado, y las tecnologías afinas, nos permitan comparar o tener, perdón, mercados transparentes donde nos permitan comparar precios y calidades. ¿A quiénes? A los compradores y a los vendedores. Eso se espera. ¿Qué hacer frente a la globalización? Que los órganos supranacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, concreten acciones orientadas a estudiar, analizar e impulsar, estudiar, analizar y normar
el tema de la integración de las economías. El neoliberalismo no es malo, es bueno para las potencias, malo para los países desarrollados, subdesarrollados, perdón. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que impulsar lo positivo del neoliberalismo, anular o reducir lo malo y beneficiar a su conjunto, en conjunto a toda la comunidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que se tiene que hacer en una primera parte, lo que es frente a la globalización. Eh, ¿Qué más? Acciones concretas, como prohibir o penalizar, Julio, contesta, Mike. Prohibir o penalizar prácticas criminales, siembra de rumores, formación de carteles, las compras y ventas puramente especulativas, el dumping, la piratería y el contrabando. ¿Qué es el dumping? Dumping es comprarle algo al mundo que tú produces. Por ejemplo, Perú es un país productor de arroz, ¿sí o no? ¿Ah? Perú es un país productor de arroz, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Pero si es productor de arroz, ¿ve? Si es productor de arroz, ¿por qué nosotros compramos a los chinos? ¿Por qué le compramos a los chinos? Julio. ¿Por qué por qué le compramos a los chinos? Porque es más barato. Porque es más barato. Pero no vemos que si no le compramos al productor peruano, tu arroz se queda sin venta y a la larga no hay ingresos. Y si no hay ingresos, los trabajadores que han laborado en esa producción, viene el problema. Viene el problema. ¿Ve? ¿Qué más? Organizar sistemas de garantías de información y fondos de estabilización mundial. Se espera, dice, y sería loable, tener un banco que esté con sedes en todo el mundo. ¿Sí? Ya va a mandar. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a qué hacer frente a la globalización. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que nos trae la globalización? Ventajas, la apertura de mercados como la Unión Europea. Si hay algo que los europeos han hecho con la globalización es integrarse. Y ese es el modelo de organización que todo el mundo debería seguir. Segundo, medios de comunicación como el Internet. El Internet, chicos, es bueno si se utiliza para fines educativos, para fines laborales, para fines informativos. Pero si tú vas a ser adicto del Internet en cuestiones recreativas, ahí está el problema. ¿Qué más? Crecimiento y fusión de empresas, privatización de empresas públicas, siempre y cuando sirva para generar más trabajo. La desregularización financiera es que no haya muchas barreras arancelarias, ¿no? Economía y mercado global, acceso universal a la cultura y a la ciencia. Tú desde el lugar donde estás puedes acceder a la cultura y a la ciencia. Y mayor desarrollo científico y técnico, ¿no? Cada minuto, cada segundo el hombre está o inventando algo nuevo o está innovando lo que hay. Miren los televisores. Ustedes han llegado a tener esos televisores grandes que pesaban y que cambiabas con la perilla, que tenías que pararte para estar croc, 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 cambiando. ¿Han visto esos televisores o no? ¿Ah? ¿Han llegado a ver esos televisores o no? ¿Eh? Ahora, ¿cómo son los televisores? Los televisores son así, ¿no? Delgadito. Ya el 4K pasó de moda. El Ultra HD peor. Ahora es 8K. 8K. Así, ¿no? Una lengüita. El grosor del televisor es una lengüita, ¿no? Pero anda, mira la resolución, la nitidez. Hoy un televisor es una computadora en sí, ¿no? ¿Eh? Ahora sí es parecería ser una, y acá está, Julio, ya está. Dile, dile. Entonces, ahora, ahora ya los televisores son una computadora, ¿no? En cuanto por ejemplo, que tienen plataformas, ¿no? Es Netflix, Amazon, Disney, Star Plus es, ¿no? Star Plus, YouTube, Facebook, o sea, tienes todo, ¿no? Tienes todo. Ahora tienes para conectar USB, tienes para fibras ópticas, o sea, los televisores, ¿cómo han evolucionado? Y eso es parte de la globalización. ¿Cuáles son las desventajas? El aumento excesivo del consumismo. ¿Cuántas horas en Internet podemos estar? A veces somos adictos, ¿no? Nos gusta algo y estamos ahí, tras, tras, y te das cuenta, la hora pasa y el tiempo no se detiene. ¿Qué más? La desaparición biológica cultural, también otro problema. ¿Ve? También existe otro problema ahí, porque producto de la globalización, pues tenemos ese tema, ¿no? El mundo quiere que todos hablemos un solo idioma
y que todos nos comportemos de la misma manera. Y ahí es donde se pierde la parte biológica y cultural. ¿Qué más? La desaparición del estado de bienestar. Se pone más énfasis en la economía financiera que en la economía real. Hoy hay bastantes compras online, ¿ve? Puro, hoy ya la persona no tiene mucho dinero. Inclusive están apareciendo, o ha aparecido ya las famosas criptomonedas, ¿no? Que es un dinero virtual, ¿no? Dinero digital, no virtual, digital, ¿no? Rechazo por grupos extremistas, mayores desequilibrios económicos, empeoramiento de las condiciones laborales y daños al medio ambiente. Y daños al medio ambiente. Entonces, eso sería básicamente las desventajas y con eso estaríamos terminando lo que es la globalización. Por último, tenemos la política de integración internacional. Y para hablar de esto, tenemos que definir qué es la integración, ¿no? La integración es un complejo proceso en donde países que antes eran unidades independientes van creando lazos de unión que comienzan con dos cosas, con ventajas comerciales y tránsito de personas y capitales, ¿no? De esta manera van a ir avanzando progresivamente hacia profundos aspectos de unificación que a la larga van a suponer la formación de unidades políticas mucho más grandes con una moneda y con un gobierno unificado, ¿no? El proceso de integración más exitoso que se ha dado en el mundo ha sido la Unión Europea, y tanto es así que tiene su propia moneda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El euro. El euro, ¿no? El euro. ¿Ve? Entonces, en Europa ha habido una buena integración en ese sentido. Ahora, ¿el Perú podría establecer vínculos con varios países según su ubicación? Sí. ¿Con cuáles? Con los países de América, porque nos encontramos en el continente americano, pero también con los países de la cuenca del Pacífico, ¿no? Nosotros podemos integrarnos también a través del Océano Pacífico con los de Asia y con los de Oceanía. En el artículo 44 se plantea que uno de los deberes del Estado peruano es justamente esto, promover la integración particularmente de Latinoamérica o latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Entonces, el Perú integra estos organismos y otros más, ¿no? Obviamente que vamos a ver solo lo que estamos mencionando en la pantalla. Primero está la ONU, que es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos de derecho, paz y seguridad internacional 1, desarrollo económico y social 2, asuntos humanitarios 3 y derechos humanos 4. Entonces, la ONU hoy por hoy es la mayor organización que existe en todo el mundo, o sea, no hay otro que supere a la ONU. Y quien actualmente está liderándolo es el secretario general de Portugal, ¿no? Es de Portugal, el secretario general de la ONU. Su nombre es Antonio Guterres, así como está escrito, ¿ah? No es que faltó la I, es Guterres, secretario general de la ONU. ¿Cómo nacería justamente esta organización? En reemplazo de la Sociedad de las Naciones, que había sido fundada en 1919. Entonces, antes de que se tenga la ONU, se tenía la Sociedad de las Naciones. Pero ¿qué pasó con esta Sociedad de las Naciones? No pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al no evitar la Segunda Guerra Mundial, se decidió reemplazarlo por la ONU. Justamente, ¿cómo nacería la ONU justo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Naciones Unidas se pronunció por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por el presidente que tenía Estados Unidos en esa época, que era el señor Franklin Delano Roosevelt. Él sería el que pronuncie el término Naciones Unidas. La Declaración de las Naciones Unidas, o sea, el primer paso para tener la ONU, se daría el 1 de enero de 1942 como una alianza de 26 países en donde se comprometen a dos cosas: a defender la Carta del Atlántico y a emplear sus recursos para la guerra contra el eje, que la había conformado ¿quién? Italia, con su capital Roma y su líder Mussolini; Alemania, con su capital Berlín y su líder Adolfo Hitler; y Japón, con su capital Tokio, con el líder, el emperador Hirohito. Entonces, estos 26 países se comprometían a estas dos cosas para atacar a estos tres países, a esos tres. La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la conferencia de Teherán, y acá Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, le propondría a Stalin, presidente de Rusia, o de la URSS, perdón, y al primer ministro inglés Winston Churchill, lo que hoy tenemos como la ONU. Acá Estados Unidos le propone a la Unión Soviética y a Inglaterra que se tenga la ONU. Para el 25 de abril de 1945 se celebraría la primera conferencia de la ONU en San Francisco, Estados Unidos, y sería fundado oficialmente el 26 de junio de ese año. ¿Por cuántos países? Por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pregunto,
¿Perú es fundador de la ONU, sí o no? ¿Perú es fundador de la ONU, sí o no? Sí, ¿no? Perú está dentro de esos 51 países que fundaron la ONU. ¿Ve? Dentro de esos 51 países que fundaron la ONU. El 26 de junio también se firma la Carta de las Naciones Unidas y esa carta entraría en vigencia recién el 25 de octubre de ese año. ¿Dónde está su sede? En New York, goza de extraterritorialidad y fue constituida entre 1949 y 1950. ¿Cuántos lo conforman? 193 países al 2019, pero inicialmente fueron 51. Entonces, de esta manera estaríamos terminando lo que es primera organización, la ONU. La segunda organización es la OEA, y la OEA es un órgano internacional panamericanista de ámbito regional y continental creado el 30 de abril de 1948, casi a la par de la ONU, ¿no? La ONU en 1945, la OEA 3 años después. ¿Cuál fue el objetivo de la OEA? Establecer un foro político para tomar decisiones, para establecer un diálogo multilateral, o sea, un diálogo con otros países, y la integración de América. La declaración de la OEA dice que se trabaja para fortalecer la paz y la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar al desarrollo social y económico y de esta manera favorecer el crecimiento sostenible en América. O sea, eso es lo que plantea la declaración de la OEA. ¿Cuáles son los idiomas oficiales? El español, el portugués, el inglés y el francés. Pregunto, ¿en qué país de América, repito, en qué país de América se habla francés? ¿Ah? ¿En qué país de América se habla francés? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿En qué país de América se habla francés? Comienza con H. ¿Qué país de América comienza con H? ¿Nadie? Haití, ¿no? Haití es uno de los países que se habla francés. Guyana también se habla francés. Canadá, Canadá también tiene una parte que hablan francés y el inglés, pero Haití sí es francés en todo sentido. Las siglas, está de más decirle, en español OEA, en inglés OAS, su sede está en Columbia, Estados Unidos, y está integrado por 35 países. ¿Sí? Respecto a UNASUR, bueno, UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, era un organismo que existía, ahora ya no está. Ahora lo ha reemplazado otro que también lo vamos a mencionar. Entonces, este era un órgano que integraba a los 12 países de América del Sur y que tenía como objetivo construir identidad y ciudadanía suramericana, como también desarrollar un espacio regional integrado. Era una organización que tenía varios subórganos, ¿no? Su Secretaría General estaba en Quito, Ecuador, justamente el edificio que hemos visto hace un momento era la sede de la Secretaría General. El Parlamento Suramericano estaba en Cochabamba, Bolivia. Eh, Tenía un objetivo, construir de manera participativa y consensuada un espacio integral de integración y unión en lo cultural, social, económico y político, y trataba pues asuntos relativos al tema educativo, energético, infraestructura, financiación y medio ambiente para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia. O sea, era un buen organismo, pero ¿qué pasó? El 20 de abril del 2018, hace un poco más de 4 años, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay decidieron suspender sus actividades del bloque de UNASUR hasta que se nombre un nuevo secretario general. Hasta que no haya un nuevo secretario general, estos 6 países no iban a participar de la reunión de UNASUR. ¿Y por qué no había secretario general? Porque el que presidía UNASUR en esa época era Bolivia, con Evo Morales, y no quería nombrar un nuevo secretario general, porque el nuevo secretario general iba a tener que pues, informar de la situación de Venezuela, tanto a la OEA como a la ONU. Y eso no quería Evo Morales, ya que él era amigo de Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasó? Se dio con una ingrata sorpresa a Evo Morales, porque 6 países decidieron no seguir participando. Y al no participar la mitad, entonces la otra mitad tampoco quiso hacerlo. Solo quedó Venezuela y Bolivia. Por ende, UNASUR terminaba desapareciendo y dando pase a un nuevo organismo, PROSUR. Hoy existe PROSUR, que es un órgano internacional creado en el 2019, propuesto por Iván Duque de Colombia y Sebastián Piñera de Chile, que eran presidentes en ese momento.
¿Cuál fue el objetivo? Favorecer la integración en Sudamérica en reemplazo justamente de UNASUR, ¿no? De la Unión de Naciones Suramericanas. El 18 de febrero del 2019, cuando se daba la creación de Prosur, Sebastián Piñera, presidente de Chile, señaló que este nuevo foro estará abierto a todos los países de América del Sur que cumplan dos requisitos: vigencia plena del Estado de Derecho y respeto pleno de las libertades y los derechos humanos. Justamente, ¿qué país no cumple estos dos requisitos y por ende no pertenece a Prosur? Es Venezuela. Venezuela. Venezuela no cumple estos requisitos. Entonces, la primera cumbre de Prosur fue denominada Encuentro de Presidentes de América del Sur y se realizaría el 22 de marzo del 2019 en Santiago de Chile. Para lo cual, al 14 de marzo, o sea, un mes antes, un mes y días antes, al menos 10 países habían confirmado su asistencia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y luego se sumaría Bolivia, Surinam y Uruguay. Pero en la foto oficial no están los 10, solo hay 8, quienes no asistieron a la primera cumbre, pese a que confirmaron su asistencia. Bolivia no asistió porque Bolivia, en esa época que se llevaba a cabo la primera cumbre, encuentro de presidentes de Prosur, estaba teniendo problemas con el presidente de turno. Evo Morales era sacado del cargo y estaba entrando una mujer, ¿no? Que ahora está en la cárcel. Y el otro que no pudo asistir sería el presidente de Paraguay, ¿no? ¿Ve? No pudo asistir, ¿ve? Porque tenía otros compromisos pactados. Entonces, 8 de 10 se asistieron. ¿Y quién fue en representación del Perú? El que estaba de presidente en ese año, ¿no? ¿Y quién era presidente en el 2019? Era Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Tenemos la otra organización que el Perú también pertenece, que es la Comunidad Andina de Naciones, que fue fundada el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Chile suscribirían el Acuerdo de Cartagena, o también llamado Pacto Andino. Luego, 4 años después, también lo firmaría Venezuela, y con eso, en un inicio serían 6. Pero al poco tiempo, Chile se retiraría en el 76, porque entraría un presidente dictador al gobierno, Augusto Pinochet, el cual consideraba que Chile no necesitaba de ninguna organización para ser un país importante. Entonces, en el 76, ¡pum!, se retira Chile. Y luego Venezuela se retiraría en el 2006 por no querer firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos había dicho: yo firmo TLC no con solo un país, sino con varios países. Y si es bueno y si es mejor con una organización, no hay ningún problema. Entonces, la Comunidad Andina de Naciones decidieron firmar TLC. Lo firmó Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú. No le dio la gana de firmar a Venezuela y por eso decidió retirarse de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuál fue el objetivo de la Comunidad Andina de Naciones, el propósito de esta organización? Establecer una unión aduanera en un plazo de 10 años. ¿Y qué es una unión aduanera, profe? Es incrementar la eficiencia económica y la unión entre los países miembros. Con ese objetivo fue creado el bloque de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son los órganos que tiene la Comunidad Andina de Naciones? El Consejo Presidencial Andino, la Secretaría General de la Comunidad Andina, su sede está en Lima, el Consejo Andino de los Ministros de Relaciones Exteriores, el Tribunal de Justicia Andino, la Comisión de la Comunidad Andina y el Parlamento Andino, que está en Bogotá, Colombia. Esos son los órganos que tiene la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son los objetivos? Estos han sido los presidentes que han estado hasta antes de la pandemia, ¿no? Ahora han cambiado ya en varios países de gobiernos y hasta cierto año han estado ellos liderando la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son sus objetivos? Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad. Todos deben estar en las mismas condiciones de poder desarrollarse, acelerar el crecimiento por medio de la integración regional con miras a la formación gradual de un mercado, impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes, la libre circulación de mercaderías, SALC, que no haya muchas barreras a la hora de intercambiar productos, la adopción de un arancel externo común, que el impuesto arancelario sea para todos por igual, armonizar las políticas macroeconómicas adecuadas para un desarrollo sostenible, profundizar la integración y los logros obtenidos en el campo comercial basado en la transformación productiva con igualdad. Estos siete son eminentemente económicos. ¿Tenemos dos objetivos sociales en la CAN? Sí.
Uno es incorporar políticas sociales de carácter comunitario, o sea, mayor participación de la población. Y dos es luchar para eliminar la pobreza. Entonces, esos son los objetivos sociales. 7 económicos, 2 sociales. ¿Ve? Por último, tenemos APEC. APEC significa, en castellano, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este es un foro multilateral creado en el año 89 con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Trata temas relacionados al intercambio comercial, la coordinación económica y la cooperación. En resumen, te lo voy a decir ya, apunta, la ONU busca la paz mundial. Repito, la ONU, en resumen, busca la paz mundial. La OEA, consolidar la democracia. La OEA busca consolidar la democracia. UNASUR ya no existe, PROSUR sí, y PROSUR busca la integración de América del Sur. La comunidad andina busca el crecimiento y el desarrollo económico de los países miembros. Y APEC busca el intercambio comercial de Asia, Oceanía y América. De Asia, Oceanía y América. ¿Ve? Eso busca APEC. Entonces, como mecanismo de cooperación y concertación, está orientada a la promoción y a la facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del Pacífico. En ese sentido, ¿cuántos conforman el grupo de APEC? 21 países, el cual equivale el 56% del PBI mundial, ¿ve? Y en tanto representa el 46% del comercio global. Miren lo que tiene APEC como datos. APEC no tiene un tratado, una declaración, nada. APEC, sus decisiones se toman por consenso y funciona con base en declaraciones no vinculantes. ¿Qué significa esto? Que los 21 países que conforman APEC tienen que estar de acuerdo. Basta que uno no esté de acuerdo y no se hace nada. No se hace nada. ¿Dónde se encuentra la Secretaría General de APEC? Está en Singapur. Se encarga de coordinar el apoyo técnico y la consultoría, ya que cada año uno de los países miembros va a ser huésped de la reunión anual de APEC. APEC se lleva a cabo todos los meses de noviembre de todos los años. Todos los meses de noviembre. Entonces, ¿dónde se han llevado a cabo las últimas cumbres de APEC? En el 2013, en Bali, Indonesia. En el 2014, Pekín, China. En el 2015, Cebú, Filipinas. En el 2016, Lima, Perú. Perú fue sede de la cumbre de APEC y justamente esa fue la foto oficial de los países que asistieron a esta cumbre en nuestro país. Presidente de Perú en esa época era don Pedro Pablo Kuczynski. Al Perú asistieron los hombres más poderosos del mundo, ¿no? El presidente de China, que está al costado, a la mano derecha de PPK. Detrás de ellos dos está Vladimir Putin, presidente de Rusia. Y el que está en la esquinita, donde está Meitings, el morenito, uno de los más altos. ¿Quién es? El presidente de los Estados Unidos, ¿no? Barack Obama. Entonces, imagínense todo el despliegue policial, militar, la seguridad que se tuvo que hacer en el lugar donde se llevó a cabo esta cumbre, que fue el Museo de la Nación en Lima. En el Museo de la Nación fue el lugar donde los presidentes más importantes del mundo llegaron, ¿no? Entonces, Perú fue sede, ¿no? Anfitrión. En el 2017 fue en Da Nang, Vietnam. En el 2018 fue en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea. En el 2019 debería haberse llevado a cabo en Santiago de Chile, ¿ve? Pero no se llevó a cabo porque Chile vivía una convulsión sociopolítica. Todavía no había COVID en esta época, sino porque Chile vivía una convulsión sociopolítica. Por un tema de seguridad no llevaron a cabo la cumbre de APEC. En el 2020 y en el 2021 fue virtual. En el 2020 fue en Kuala Lumpur, Malasia, y en el 2021 fue en Wellington, Nueva Zelanda. Este año se supone que debería ser presencial y se debería llevar a cabo en Tailandia. ¿Ve? El 2023 también ya la cumbre de APEC tiene sede, será en Estados Unidos. Y para dicha de todos nosotros, en el 2024 Perú será sede de la cumbre de APEC, en el 2024. Entonces, eso es básicamente todo lo relacionado a los órganos internacionales. Con esto también estaríamos terminando el curso y también estaríamos terminando el ciclo. Entonces,
No sé si había alguna pregunta de ustedes para ya despedirnos hasta una nueva oportunidad. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Ya. Las diapositivas ya lo estoy subiendo ahorita. Termina la clase y le empiezo a subir todas las diapositivas. Así es que ahora lo van a tener las diapositivas todo junto. ¿Sí? ¿Algo más? Creo que nada. Listo. Es hora de las despedidas y las despedidas son tristes. No, para mí es una alegría siempre terminar un ciclo. Siempre cuando se termina ciclo yo me siento feliz, contento porque no sé cómo serán los otros cursos, no hablo por los otros, pero al menos yo sí me siento satisfecho porque he terminado todos, sin correr, sin saltearme, sin nada. Y eso a mí me deja mucha satisfacción. Por otro lado, bueno chicos, simplemente queda agradecerles estas 11 semanas que al menos con ustedes hoy culmino. Yo todavía tengo clases el viernes. Entonces, con ustedes culminamos el día de hoy el curso, conmigo el ciclo. Simplemente agradecerles la asistencia, la cordialidad y sobre todo el respeto que ha habido mutuamente. Eso es importante para el desarrollo de las clases. Las disculpas del caso si de repente ha habido algún tema que no ha sido de su agrado, no ha sido del todo claro, no somos perfectos, tratamos, tratamos de ser o de desarrollar de la mejor manera el curso, pero si no ha habido en algunos casos eso, las disculpas. ¿Ve? Trataremos siempre de mejorar más adelante. Lo único que yo les puedo recomendar, chicos, es que sigan luchando por sus sueños. Se acaba el siglo ahora, este fin de semana, y de seguro algunos ingresarán a la universidad, otros no. Pero no claudiquen los que no lo hacen. Se viene un examen de admisión en septiembre, prepárense para ello. Prepárense para ello. ¿Sí? Entonces, solo queda desearles no suerte, porque la suerte no existe, solo desearles los mejores de los éxitos. De seguro que el día domingo van a tener muchos de ustedes ello. Cuídense, protéjanse y siempre piensen bien en las consecuencias de sus actos. Siempre. Hagan bien las cosas pensando. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, profesor. Se cuida.